En el año de 1929 sucedió un caso espeluznante, la masacre de toda una familia. Este macabro asesinato fue planeado y ejecutado por Charles Lawson, quien mató a su esposa y a 6 de sus 7 hijos. En el diciembre de 1929, unos días antes de la Navidad, en Germato, Carolina del Norte de los Estados Unidos, Charles le dijo a su familia que irían a comprar ropa y a tomarse una foto familiar. Esto no era tan común, pues requería de tiempo y dinero. Charles Lawson, era un agricultor que ahorró por varios años para comprar su propia granja. Pues no era que tuviera mucho dinero para gastar. Esto era muy costoso. Pocas familias se daban el lujo. Y a pesar de que esto generaba un gasto innecesario, por decirlo de alguna forma, Fanny, su esposa, no se opuso. Esto era un acontecimiento y pues ellos querían disfrutar. Así que sin pensarlo lo hicieron, sin saber lo que habría detrás de esta salida familiar. Bueno, aquí les muestro la fotografía. Esta fotografía está en internet. Cualquiera persona pues puede ingresar, coloca la fotografía de la familia Lawson y pues ahí le aparece. Entonces yo se las muestro. Aquí les voy a nombrar cada uno de los integrantes de la familia. Bueno, iniciamos con Arthur, de 16 años. Al lado está su hermana Mary, de 17 años. Sigue Charles Lawson, el padre, de 43 años. Fanny, su esposa, de 37 años, y sostiene al bebé en brazo. Mary Lou, de 4 meses de nacido. Sentados están Hams, de 4 años. Mabel, de 7 años. Raymond, de 2 años. Y Kerry, de 12 años. En la tarde del 25 de diciembre, como antesala de la Navidad, Mary quiso realizar un pastel navideño para la festividad, ¿sí? Así que mientras ella lo realizaba, sus 2 hermanas, Kerry y Mabel, irían a visitar a su tío como era de costumbre. En esos instantes ya se sentía el frío y el pesado día. Charles sabía que sus hijas saldrían de la cabaña para ir donde su tío, como todos los días. Así que él las esperó en el almacén de tabaco porque era el único camino que daba hacia la casa de su hermano. Cuando vio que estaban lo suficientemente cerca para que su escopeta les alcanzara, les disparó sin pensarlo. No se sabe aún cuál de las dos cayó primero, pero sí que la otra tuvo que sentir algún susto horrible o la angustia de saber que su hermana cayó y pues ella era la siguiente. Cuando les disparó, se acercó, las golpeó para que no quedara duda de su muerte. Y es allí donde empieza la masacre de los Lawson. Las escondió en el almacén, les cruzó los brazos y sobre su cabeza puso una piedra como si fuera una almohada. Recargó su arma y siguió su camino. Se dirigió al porche donde estaba Fanny, su esposa, que estaba descansando después de dejar el bebé dormido. Ella quería saber qué era lo que pasaba y por qué se escuchaban esos disparos. Al momento de ella asomarse, queda enfrente de su esposo, quien le disparó en la cara sin pensarlo. Siguió su camino sobre ella y al entrar a la casa, Mary estaba asustada y pegó un grito. Los niños salieron corriendo a esconderse, pero ya su papá pues los tenía visto, así que ellos simplemente se escondieron. Le disparó a Mary, la dejó ahí tendida y luego siguió por los 2 niños. El último fue el bebé de 4 meses, es quien presentía lo que estaba pasando y no dejaba de llorar hasta que su propio padre le quitó la vida a golpes. El único que se salvó fue el mayor Arthur, quien horas antes había salido porque Charles le había comentado un encargo. Asesinar a su familia, Charles se dirigió hacia el bosque nevado con su arma aún cargada. Le dio varias vueltas a un árbol y se disparó en la cabeza.
Entonces ya los vecinos, familiares, amigos habían descubierto todos los cuerpos tendidos en sangre, particularmente con los brazos cruzados y en la cabeza, debajo de su cabeza tenían una piedra como si fueran almohadas. Arthur, al regresar del mandado, llega a su casa y encuentra pues este desastre, y a lo lejos se escucha un disparo e inmediatamente la oficial que estaba a su lado se dirige hacia el bosque donde se escucha el impacto y encuentra al asesino. Habían 2 cartas, las cuales pues no fueron de gran ayuda porque no decían nada claro, habían simplemente algunas palabras y pues no era algo en concreto. No especifica de por qué tan horrible acto, no dice nada, simplemente deja algunas palabras, así que pues no pudieron hacer mucho con estas cartas. El funeral se llevó a cabo el 27 de diciembre ese mismo año en el cementerio Browder. Llegaron muchos familiares, amigos, vecinos, periodistas y sobre todo mucha gente curiosa. Mary Lowe, el bebé, fue enterrado entre los brazos de su madre. Bueno, hubo muchas teorías, muchas hipótesis alrededor de todo este evento, de todo lo que sufrió esta familia. Una de ellas fue que meses antes de lo ocurrido, Charles Lawson sufrió una lesión en su cabeza, así que familiares y amigos creerían que esto pudo ocasionar un daño cerebral y así un desequilibrio mental, por lo que Lawson quiso asesinar a toda la familia. Sin embargo, le hicieron una autopsia a su cerebro, donde quedó sin evidencia la teoría, ya que no se encontró ninguna anomalía. Luego se dijo que Charles había violado a su hija Mary. Los rumores venían de los mismos visitantes a la casa. Bueno, le digo visitantes porque luego de todo lo que pasó, el tío Mario Lawson convirtió la casa en un lugar de visita, donde mucha gente pagaba por entrar y ver toda la escena del crimen, pues porque todo estaba intacto, como no todo había sucedido. Muchos lo criticaron por esto que él estaba haciendo, pero él se defendía diciendo que tenía gasto con el hijo huérfano y aparte que también tenía gasto en la granja, pues porque tenía que mantenerla y pues necesitaba un ingreso para poder seguir sosteniendo la granja y a su sobrino huérfano. Años después, en el año de 1990 se publicó un libro sobre este caso llamado Navidad Blanca, Navidad Sangrienta, escrito por Brooks Holmes y Truett Smith. Esta teoría tomó más fuerza, pues en las páginas se hablaba del abuso sexual del padre a su hija. Un día antes de su publicación, el autor atendió una llamada telefónica de Stella Lawson, una sobrina del asesino, la mujer que ya había sido entrevistada para este libro. Habló un poco más sobre este tema. Le confesó haber escuchado a sus tías, cuñada de Fanny, entre ellas estaba su propia madre, Janet Lawson. Decía que ella estaba muy preocupada porque creía que su marido tenía una relación incestuosa con su hija Mary. El dato clave era que Janet, la madre de Stella, había muerto a principios de 1928. Esto quiere decir que el temor por el incesto y los comentarios de Fanny tenía que haber sucedido mucho antes de su muerte. Con esto se concluye de que a pesar de que estaban entre familia, esto no era un secreto y que la rabia había sido lo que ocasionó este horrible acto. En el 2006 se publicó otro libro sobre los Lawson que se llamó El significado de nuestras lágrimas, firmado otra vez por Truett Smith. En este libro la autora contó algo más que complementa o que continúa esta idea. Una íntima amiga de Mary, llamada Ella May, semanas antes de la Navidad habían estado conversando donde ella le contaba un secreto perturbador. La joven estaba embarazada de su propio padre. Mary además le había dicho que tanto él como su mamá Fanny estaban al tanto de la gestación. Un vecino de los Lawson, Sam Hill, sumó su propia versión contando que sabía que Charles una tarde había abusado de su hija y cuando ella le dijo que había quedado embarazada, Charles le había amenazado que si contaba algo
los mataba a todos. El final de la historia, según el vecino, ya estaba escrita. Quizás en la foto nos faltó un integrante por nombrar, y era el bebé que estaba dentro de la barriga de Mary, la segunda hija de los Lawson. Bueno, aquí les muestro la fotografía donde yacen los cuerpos de la familia. Donde está William, el tercer hijo de los Lawson, quien nace en el año de 1914 y muere en noviembre de 1920 por una enfermedad. En la descripción dice: no ahora, pero en los años venideros será una tierra mejor. Leeremos el significado de nuestras lágrimas y entonces entenderemos. El único sobreviviente de esta masacre, que fue Arthur Lawson, el hijo mayor, murió en el año de 1945 a los 32 años en un accidente de auto. Viuda y 4 hijos.